por alguna razón estamos con algún problema. Así que vayan mis disculpas a los que van a tener que verlo después grabado en video, porque se van a perder la interacción, lamentablemente. Así que, bueno, la próxima vez será, y esperemos que sea con mucho mejor calidad de audio, que era uno de los problemas que teníamos, que todavía tenemos. Hoy día resultó peor el remedio que la enfermedad, pero estoy seguro que en el futuro va a ser mejor. Así que bueno, qué bueno que Fernando pudo venir hoy día. Muchas gracias, Fernando, por desplazarte desde Talca. Sí. Así que hoy día vamos a recibir a Fernando Jimeno, que es geógrafo y magíster en gestión y planificación ambiental de esta universidad, y es candidato a doctor en recursos naturales de la Universidad de la Frontera, de la UFRO, en Temuco. Y hoy día nos va a hablar de herramientas desde el espacio, aplicación de datos satelitales en la gestión hídrica en Chile. Así que, Fernando, muchísimas gracias. No vamos a tener preguntas desde lejos hoy día, pero tenemos nuestra audiencia acá. Y después va a ser grabado, así que muchas gracias por desplazarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le cambié un poco el título a la presentación, porque si bien trabajamos para la gestión, para dar herramientas de la gestión, pero no trabajamos directamente en la gestión, sino que generamos herramientas que sean útiles para la gestión del recurso hídrico en Chile, así que estuve cambiando un poco. Esto es lo que quiero presentar hoy día, las motivaciones, presentar un poco lo que estamos haciendo desde el sur, desde la Universidad de la Frontera, parte de mi trabajo doctoral, ¿cierto? Y después algunos mensajes finales. Para empezar, como parte de la motivación, bueno, tenemos que ahí el cambio global, ¿cierto? Está provocando y está causando un problema hídrico global en cuanto a que presentamos a nivel global y en ciertas zonas importantes eventos de sequía en los últimos años. Aquí presento el índice de severidad de sequía para el año 2017, en donde se puede ver que gran parte del mundo en ese año fue azotado por una sequía bastante severa. Y por el otro lado tenemos que no solo las sequías son un problema importante a nivel global, sino que también hay procesos que tienen que ver con los flujos altos, que son las inundaciones y las precipitaciones de gran magnitud que causan eventos que perjudican tanto a la sociedad como al ecosistema, y que también en algunos trabajos, como Lochul el año 2015 plantea que las inundaciones se están incrementando debido a diferentes factores, pero parte importante debido al cambio global. Bueno, lo que pasa en Chile. En Chile tenemos que en prácticamente la última década tuvimos un periodo de sequía, el cual trabajos desde esta misma universidad han llamado como un periodo de mega sequía, en donde hay una disminución constante entre el centro y centro-sur de Chile, donde hay una disminución de las precipitaciones del orden del 30%, ¿cierto? Y que ha causado no solo problemas en cuanto al recurso hídrico, sino que también problemas sociales importantes y también problemas para los ecosistemas. Y en cuanto a que no solo tenemos un problema en algunos casos que tienen que ver con la falta de precipitación, ¿cierto?, sino que también tenemos en algunas ocasiones problemas que tienen que ver con un exceso de precipitación. Nunca en exceso, pero con eventos altos de precipitación y que se traducen en inundaciones como lo que vivimos el año pasado, el año 2024 y el año 2023. Sí. Bueno, nosotros estos procesos, los trabajos que nos estamos enfocando es que estos procesos de precipitación tienen su efecto y se ven sintetizados a la escala de Cuenca, donde se resumen básicamente todos los procesos de precipitación intensos o falta de precipitación en lo que ocurre dentro de esta área espacial delimitada por hacia donde fluyen
los cursos de agua, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros podemos sintetizar los efectos por ejemplo, el efecto del cambio global en, en cómo esto se ve afectado una escala de cuenca y cómo se ven afectados los caudales, o en tanto sean altos o sean bajos en un territorio. Y para eso nosotros usamos diferentes fuentes de información, datos locales, datos, diferentes modelos computacionales también, y también usamos información satelital, que es fundamental especialmente en cuencas y zonas donde faltan datos, ¿cierto? Donde la disponibilidad de datos es escasa o donde se necesita un complemento tanto en extensión espacial y temporal, que puede ser fundamental para establecer las respuestas ante eventos de esta naturaleza. Bajo ese contexto nace Quimunco, que es el Observatorio de Recursos Hídricos de la Araucanía. Esto está con apoyo de la Universidad de la Frontera. Curiosidad, perdona. ¿Sí? Las dos palabras, ¿qué significan? Camino del agua. Coba es camino y Quimunco creo que está relacionado con recursos hídricos en su globalidad. Y este observatorio tiene como objetivo entregar herramientas tanto a la academia como a la sociedad que mejoren y disponibilizan diferentes fuentes de información para la toma de decisión y para la gestión del recurso hídrico, no solo en la Araucanía, sino que también a lo largo de Chile. Uno de los trabajos que ha ido realizando este observatorio es esta plataforma Magun NRT, que es Near Real Time, que disponibiliza información tanto satelital como de modelos climáticos globales en base a reanálisis, y también de datos locales, puntos de observación, en un tiempo medianamente cercano desde un par de horas hasta algunos días atrás. ¿Es solo en la región de la Araucanía? No, esto es para todo Chile. Sí, esto es para todo Chile. Otro producto que tiene que ha realizado el observatorio es un producto también a nivel país, que son mapas de curvas de intensidad, duración y frecuencia. Esto también esto surge de la necesidad que las curvas de intensidad, duración y frecuencia es un elemento clave para caracterizar la precipitación en cuanto a su intensidad, su duración y su frecuencia, como así lo dice la misma sigla, y que es útil para tomadores de decisión y para la obra civil, ¿cierto? Porque con eso se usan como base para la construcción de diferentes obras civiles, pero se hace la necesidad de crear y de usar no solo estaciones o datos de estaciones meteorológicas, sino que también algo que pueda caracterizar la distribución dentro del territorio de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, porque vemos que hay estas curvas son súper diferentes entre donde están los sitios donde se instalan las estaciones meteorológicas y en donde no hay datos. Por ejemplo, en cordillera las curvas de intensidad, duración y frecuencia son diferentes a lo que ocurre por ejemplo, en el valle, y que generalmente en las obras civiles trabajan con los datos que se obtienen desde las estaciones meteorológicas que están instaladas en el valle. Entonces, se ve la necesidad de incrementar espacialmente estos mapas y por tanto se realiza este trabajo, que también está disponible en una plataforma en internet.
Bueno, y ya otros trabajos que ha ido trabajando el observatorio en conjunto con otros laboratorios, está este trabajo que del año 2021, en donde lo que realizamos aquí fue obtener un mapa de cobertura de suelo para el año 2015, y en el cual nosotros aplicamos un análisis de la política forestal del año 2014 al año 2035, en donde establecimos cuáles son los cambios de uso de suelo que esta política podría provocar. Y generamos diferentes escenarios en una cuenca en el Maule, y vimos no solo qué pasaba con los land cover, o sea, con los cambios de uso de suelo entre el año 2014 y 2035, sino que también los efectos que tienen en la hidrología, estos cambios de uso de suelo. Y vemos que, claro, a su derecha, en el panel se muestran donde los cambios en diferentes escenarios en los caudales de diferentes estaciones del año, y vemos que un escenario extremo, que es el escenario X, que es donde la política forestal se implementa fuertemente dentro de la cuenca, donde hay mayores cambios de uso del suelo, es que hay mayores efectos también en los caudales, especialmente en verano. Perdona, ahí ¿Sí? cuando haces esa estimación, ¿estás considerando como constante, digamos, los periodos de lluvia que existen hoy día, o estás ya agregando la extrapolación de lo que puede pasar? El ejercicio lo hicimos tanto con la precipitación actual, o con las tendencias de precipitación actuales del año, en este caso del año 2015, pero también hicimos un trabajo para ver qué pasaba con la precipitación futura. Entonces ahí dividimos el trabajo entre básicamente tres escenarios climáticos. Un escenario climático futuro sin cambio de uso de suelo, un escenario climático futuro con cambio de uso de suelo, y un escenario solo de cambio de uso de suelo. Y vemos las diferentes respuestas. Aquí hicimos otro trabajo, este es un trabajo retrospectivo, en donde nosotros pensamos, este es mi trabajo de magíster, en donde nosotros pensamos qué hubiera pasado si se hubiera implementado la ley de bosque nativo cuando esta fue propuesta en el año 92. Y modelamos lo que hubiera pasado si se hubiera implementado en esa época y con las características de esa época, que son diferentes a la cual fue aprobada. En donde tuvimos un escenario donde vimos que, claro, hay un aumento del bosque nativo si se hubiera implementado la ley, o sea, la ley hubiera protegido el bosque nativo en esta cuenca. Esta cuenca está ubicada en la Araucanía, en la cuenca del Humaco, en donde, a diferencia del trabajo anterior, donde nosotros básicamente lo que hicimos fue ver dónde podían ocurrir los cambios de uso de suelo de forma más que nada estadística, aquí lo que hicimos fue simular los cambios de uso de suelo en el tiempo en base a también estadística, pero una regresión logística en donde nos veíamos la probabilidad de que ocurriera un cambio de uso de suelo en el tiempo, y se establece un umbral donde finalmente el modelo indica que ocurre un cambio de suelo o no ocurre. Y con eso generamos dos escenarios, un escenario de total protección del bosque nativo y un escenario en base a la política, y vimos que, claro, hay un efecto importante en donde la protección, ya sea cualquiera de los dos escenarios, tiene un efecto importante en los cambios de caudal dentro de la cuenca. Y aquí además usamos un producto basado en un producto de evapotranspiración real, que es un producto satelital, que lo usamos para comparar, para ver si nuestro modelo tenía el balance de agua que ocurre dentro de la cuenca se ajusta a lo que más o menos podemos estimar en la realidad, y obtuvimos buenos resultados en ese sentido. Este trabajo ha sido parte también de mi trabajo.
ya ha sido parte de mi trabajo doctoral, es un land cover para la zona centro y centro-sur de Chile, donde abarcamos las regiones desde el norte de la región de Valparaíso, al sur de la región de Coquimbo, hasta la zona continental de Chiloé, en donde generamos 5 land cover entre el año 90, 99, 2004, 2009, 2013 y 2018, en donde primero establecimos como fuentes de entrada o como puntos de entrada, establecimos para cada uso de suelo, establecimos puntos que no cambiaran en el tiempo entre todos estos años, y en base a eso, posteriormente, usando Random Forest, estimamos la cobertura vegetal, las diferentes coberturas para cada uno de estos años. ¿Cuántos puntos más o menos tienen esta selección? No recuerdo, creo que son más de 5.000. Los de segundo, de magnitud. Sí. Ya que esto es entrando ya netamente a mi trabajo doctoral, que trato de revelar los efectos de las propiedades del suelo a escala sobre la respuesta hidrológica a escala de cuenca ante eventos extremos. Aquí la pregunta principal es cuál es el rol del suelo en la modulación de los eventos extremos y cómo los datos, y la otra pregunta que se dejan es cómo los datos satelitales nos permiten inferir propiedades del suelo. Aquí primero se hace este trabajo de Dinamarca y otro del año 2023, en donde se estiman las propiedades del suelo a escala nacional. Propiedades del suelo me refiero a diferencias texturales, cuando el suelo es arcilloso, el suelo es limoso, el suelo es arenoso, y otras propiedades que tienen que ver con la hidráulica del suelo, como la conductividad hidráulica saturada o la capacidad de agua disponible para las plantas. Nosotros con este producto hicimos un mapa específicamente para uso hidrológico, basado en una clasificación no supervisada, en este caso K-means, en donde clasificamos el suelo basado en las propiedades hidrológicas o en las principales propiedades hidrológicas del suelo, y en la cual obtuvimos 18 clases a nivel nacional. Nosotros, para probar para testear nuestra pregunta, lo hicimos en una cuenca del Maule, entre el Maule y Ñuble en este caso, que es la cuenca del río Cauquén en desembocadura, que es una cuenca tributaria a la cuenca del río Maule, en donde nosotros, está el esquema principal donde se generan las propiedades del suelo, ¿cierto? Las diferentes propiedades del suelo en diferentes horizontes del suelo. O sea, tenemos un horizonte que es horizonte superficial, después un horizonte que es un horizonte que va entre los 5 centímetros y los 15 centímetros, 15 a 30 y así hasta llegar a los 2 metros. En donde la información satelital que se ocupa en este caso se ocupa un modelo digital de elevación, el modelo SRTM, y también se ocupan imágenes satelitales, en este caso se usaron Landsat 8. Después nosotros, para generar los mapas de clases de suelo, teníamos dos métodos principalmente. El método basado en esta clasificación no supervisada, y un método basado en este trabajo de López Ballestero del año 2023, donde hay una combinación de las clases texturales. Una clase textural es si el suelo es arenoso, o es arcilloso, o es limo arcilloso, y etc. En este caso, al ocupar una clasificación no supervisada, obtenemos 18 clases de suelo a nivel nacional, y con el otro método obtenemos 353 clases a nivel nacional. Testeamos qué pasaba dentro del modelo hidrológico. En este caso fue SWAT, que es un modelo semidistribuido, en donde vemos que y comparamos con otros productos de suelo, de propiedades del suelo, productos globales en este caso, que es un producto que viene de FAO, que es el HWSD, y un producto que
está basado en SoilGrid, que SoilGrid es un mapa de propiedades globales de suelo, y donde testeamos que nuestros productos, los productos locales, o sea, que primero el suelo tiene un gran impacto en la simulación hidrológica, o sea, las propiedades que ocupamos en las fuentes de propiedades son importantes, y también porque no solo son importantes en cuanto a la calidad de la simulación, sino que también son importantes como fuente de incertidumbre. Y básicamente lo que vemos en estos plots es que si nosotros usamos nuestros productos, obtenemos mejores resultados que usando los productos globales. En este caso nosotros lo testeamos para los flujos bajos. ¿Por qué para los flujos bajos? Porque el suelo, por las propiedades que tiene, debería ser más importante, no tanto para los flujos de agua superficiales medios, sino que debería ser más importante para los flujos bajos en cuanto a soporte como al caudal base, y también para los flujos altos, que deberían estar asociados a las inundaciones. También vimos qué pasaba con la humedad del suelo. En este caso comparamos con un producto de humedad del suelo global, que era Syncline, y también con datos tomados en el terreno, y vemos que la simulación del suelo también son mejores usando nuestros productos que los productos globales. Y en cuanto a la otra parte, que esto nosotros también quisimos ver qué pasaba con el flujo alto, los que están asociados a las inundaciones, y también vemos que en cuanto a la simulación obtenemos mejores resultados con los productos que estamos usando nosotros. Y que si vemos ya qué pasaba con un evento en sí mismo, aquí estamos viendo un evento, bueno, podría discutir, pero básicamente se simuló un evento del año 2008, y comparamos no solo lo que pasaba en cuanto a los caudales, sino que también qué estaba pasando con la humedad del suelo para este evento específico. Y lo que estamos viendo es que en cuanto a la humedad del suelo, tanto superficial como en profundidad, no hay grandes diferencias, pero sí podríamos ya estar subestimando la humedad del suelo en las simulaciones respecto a lo que nos está entregando el producto global Era Syncline. Y podría estar relacionado a que nosotros, en cuanto al caudal que estamos simulando, o sea, el caudal de este evento extremo, en este caso de un evento de inundación, no lo estamos alcanzando porque no estamos reteniendo el agua de buena forma en nuestro suelo. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que seguir mejorando, quizá, o trabajar sobre el producto de suelo que estamos implementando para estos casos. Lo que queda por hacer en el futuro, lo que estamos trabajando y lo que hay que hacer es la actualización del Landcover dinámico, o sea, ya nosotros lo teníamos hasta el año 2018, ojalá que ya lo podamos implementar al año 2022. Lo que estamos trabajando también es uso de la humedad del suelo para anticipar la respuesta de la cuenca a eventos extremos. Esto es, la humedad del suelo antecedente está bien asociada a lo que pasa con un evento extremo. Cuando el suelo está con demasiada humedad, se produce mayor escorrentía, por lo que podría producirse un evento extremo. Entonces tratamos con productos satelitales, Era Syncline y otros productos satelitales, y también de productos de reanálisis global. Estamos viendo cómo la humedad antecedente está relacionada con el evento extremo. Se está trabajando en un sistema de alerta temprana de inundaciones para la región de la Araucanía. Este es un proyecto que se está postulando ahora, pero que hay un trabajo, está basado en un trabajo previo de un estudiante del observatorio. Y bueno, contar algunas limitaciones que se pueden observar, que hay limitaciones relacionadas con la resolución, ¿cierto?, tanto espacial como temporal. Siempre hay que validar el terreno, obviamente, es muy importante, y que también tenemos brechas tecnológicas, o sea, cuando implementamos una gran serie de datos, las capacidades computacionales con las cuales podemos operar son una gran limitante, ¿cierto? Y un mensaje final.
Los datos satelitales no reemplazan el monitoreo en terreno, pero son un aporte fundamental ya a esta altura. Su integración democratiza el acceso a la información en cuanto a los recursos hídricos en territorios que pueden estar históricamente invisibilizados, donde faltan datos observados, datos de estaciones, y también lo que vemos desde el observatorio es que al trabajar con datos espaciales necesitamos un trabajo interdisciplinario donde podamos incluir a diferentes disciplinas y que tiene que ser un trabajo que también tiene que estar en contacto con los tomadores de decisión, obviamente con los que demandan de los que producen productos, los que demandan el uso y cómo se pueden usar estos productos. Y esto también está relacionado con cómo el uso de estos productos finalmente afecta a las comunidades, por lo menos nosotros, comunidades que pueden sufrir eventos de inundaciones o eventos de sequía, y cómo los tomadores pueden trabajar con estos elementos para realizar política o gestión en cuanto al beneficio de estas comunidades. Eso es, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y tú recalcaste algunos puntos bien interesantes en la parte, bueno, un montón de cosas muy interesantes. En la parte final, digamos, tal vez un par de cosas que tienen mucha intersección con la que estamos haciendo nosotros, temas de uso del suelo en particular. O sea, el tema del acceso a los datos del terreno es un tema absolutamente fundamental. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo han logrado ustedes obtener acceso a esos datos de terreno, o si lo consideran suficiente o no? ¿Con qué organismos, digamos, y qué posibilidades tienen eso de ser compartidos de manera relativamente pública o pública derechamente, digamos, como datos abiertos? En cuanto al Landcover, los datos principalmente fueron, se analizó el año 2018 en base a la disponibilidad de recursos que existen a través de plataformas como Google. Público en este minuto. En cuanto a las propiedades de suelo, para hacer un mapa de propiedades de suelo a nivel nacional, en ese sentido, se ha trabajado entre diferentes universidades, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, universidades del norte como la Católica del Norte, creo, en donde se tienen diferentes bases de datos de propiedades de suelo, que estas son puntuales y que se han ido compartiendo, que hay un trabajo no recuerdo el nombre del trabajo, pero donde estas bases de datos se disponibilizaron también a nivel Chile y quedan públicas, y en donde que no hay proceso de actualización, pero en base a diferentes proyectos también algunos puntos han ido surgiendo y se usaron estos puntos para recrear este trabajo de propiedades de suelo a nivel nacional. Esa base de datos, como digo, por lo menos gran parte está pública en base a un trabajo, y donde hay una colaboración entre diferentes instituciones para... ¿Allí hay alguna metodología acordada para la definición? O sea... Sí, está basado en... Hay una institución internacional, no recuerdo el nombre, pero que trabajan en la disponibilizar datos de suelo a nivel global, y se trabaja bajo esa directriz. Ah, ya, con ella. Se atribuye a esa base de datos global. Sí. Y de hecho ahora se está trabajando, es que fue el IU hace poquito, se está trabajando para incluir, nosotros también tenemos estaciones de monitoreo de humedad de suelo, se está trabajando para incluir estas estaciones en una base de datos global de humedad de suelo, bajo las directrices no recuerdo tampoco la institución, pero está basada en Inglaterra. La buena noticia es que a lo mejor te podemos ayudar con el tema de la infraestructura. Nosotros tenemos ya
Bueno, de hecho, ayer terminó de llegar todo el equipamiento y se está poniendo en funcionamiento un equipamiento bastante potente que está pensado justamente para aplicarse a este tipo de problemáticas, ¿no? A nivel regional y de escala incluso mayor. Así que ahí yo creo que ustedes van a ser potencialmente proyectos que pueden incorporarse. O sea, todavía tenemos que definir exactamente cómo se va a usar, pero la, la- la primera aproximación es que se va a trabajar para proyectos de interés público y este lo es, digamos así. No, no, sería muy bueno contar con, porque al final es una gran limitante cuando hicimos los mapas de suelo a nivel país, por la capacidad de computaciones que teníamos nosotros, eran semanas trabajando para ver un resultado que muchas veces era deficiente, entonces No te quiero agotar los decir que lo van a tiempos, hacer en 2 días, pero seguramente van a mejorar respecto a lo que... cualquier Aquí mejora los que hacen uso del suelo están aquí mismo, digamos, o sea, está Camila acá, Francisca no está hoy día, digamos, pero Gabriela no está todavía, ahí está, no la he visto, ahí está, trabaja en el tema de los algoritmos, probablemente tal. Ariel Candaría. Ariel que anda viaje, claro, exactamente, y podría haber sido también. Pero ahí hay mucha conversación que hacer, en particular en los algoritmos, y ver efectivamente qué se puede lograr. Como nosotros tenemos toda la disponibilización de datos Copérnico, sería interesante también hacer una comparación. ¿Qué es lo que pasa con ese producto, por ejemplo, esa cobertura 2018 que lo hicieron con Lanza hasta 30 metros? ¿Qué pasa con Copérnico? ¿Qué más se puede lograr, digamos? ¿Ah? Tengo una duda. Sí, final de camino. Era si, yo sé que son mapas de distintos años porque han ido variando en función de todo tu proceso de bastante, pero si han visto alguna relación entre las dinámicas de cobertura de suelo y las propiedades de suelo de ella, o si estas dinámicas, estos cambios en la cobertura de suelo podrían influir en los flujos. Sí, hay relación porque que no alcanzaba a decirlo, pero los productos de propiedades del suelo se basan en la teoría de la generación, cómo surge el suelo. Y eso es base a la vegetación, el clima y las características topográficas. Entonces, intrínsecamente dentro de las propiedades del suelo está asociado la vegetación existente sobre esta cobertura. El suelo igual el surgimiento del suelo igual es un proceso que son siglos, son un par de años. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros talamos o deforestamos una zona, no va a estar necesariamente implicada en ciertas propiedades. Algunas sí, pero no en todas. Por ejemplo, las características texturales no va a tener un efecto inmediato, pero en general, en cómo está diseñadas las propiedades del suelo, está intrínsecamente asociada a las coberturas que están sobre el suelo. Ahora, de todas maneras, claro, el tema de la evolución es no menor, porque como tú dices, está un bosque hoy día, tienes erosión, tienes un montón de fenómenos que vienen detrás, entonces puede que el clima te pudiera favorecer tener algo maravilloso, pero se va a convertir en arena. Sí. Ahí es difícil, bueno, es uno de los grandes trabajos que no está bien solucionado, porque tenemos efectos en la superficie, ¿cierto? El suelo se divide en diferentes capas y tenemos efectos que pasan en la superficie, pero ¿qué pasa más abajo? Pareciera que los efectos pueden llegar a ser limitados. O cuánto cambia de acuerdo a qué cambio estamos haciendo, desde dónde a qué dónde. Eso es una de las grandes preguntas que tiene como la ciencia del suelo actualmente. Como nosotros sabemos que hay cambios, pero cómo lo podemos llegar a espacializar y desarrollar en el tiempo es un desafío importante. Un par de cosas. Radar no usan, ¿no? No.
No hemos usado. No, para los mapas de uso de suelo, lo que usamos, de cobertura de suelo, lo que usamos un modelo digital de elevación, usamos información auxiliar como carreteras, como ciudades, y usamos las imágenes propiamente tal. En este caso Landsat 8 y Landsat, bueno, TM. Y una cosa más general, porque el centro de alguna manera está viendo el tema agua. Sí. El tema de los balances hídricos, cosas, ¿se están haciendo cosas también de eso? Claro, nosotros hemos trabajado a dos niveles, que Pensando un poco el aporte de nieve, el aporte de glaciares, lo que llaman la snow melt, agua que nosotros hielo y cosas. trabajamos a dos niveles. A este nivel nacional, donde tenemos estos productos grillados de tanto las curvas IDF como la disponibilización de diferentes data meteorológica a nivel país, y también trabajamos a nivel de cuenca. Especialmente hemos trabajado con 6 cuencas a lo largo del país. Se está trabajando con Petorca, Mapocho, Cauquenes en desembocadura, se ha trabajado en Lumaco y Trancura. En ese caso tenemos 2 cuencas que tienen un aporte nival importante, que son Trancura y Mapocho. Y ahí lo que se trabaja con balance hídrico, sumando la cobertura nival y también los glaciares dentro de estas cuencas. Para medir eso usan estos modelos que mezclan el albedo con Lo que bueno, usamos 2 modelos donde tienen en este caso, por ejemplo, SWAT, el que más conozco, tiene un incorporado dentro de sí un modelo de rendimiento de nieve, donde está uno de los parámetros que usa el albedo de la nieve, y lo que se ha ido trabajando es ajustar esos parámetros a valores reales o valores que son más plausibles dentro de la realidad. Se ha trabajado con un glaciólogo, Alexis Caro, que está justamente viendo si dentro de estos modelos la incorporación de data más fidedigna tiene algún impacto o no. Eso también nos dice si el modelo es suficientemente sensible a las variaciones de diferentes parámetros que tienen que ver con la nieve, en este caso, o con los glaciares, pero también nos dice la capacidad del modelo de diferenciar las diferentes fuentes de este balance de agua a escala de la cuenca. En este caso yo trabajo con cuencas pluviales, tanto Lumaco como Cauquenes son cuencas pluviales, donde la nieve es muy poca o casi nula. No la considera, digo. No. Hay años donde hay nieve, pero y en Lumaco casi todos los años, pero en términos del aporte que hay es poco. Trancura sí es importante, y Mapocho principalmente. Hay un trabajo que se está haciendo ahora, que también lo están haciendo con este glaciólogo que nombré, que están viendo hacia el futuro cómo este balance de agua cambia respecto, por ejemplo, tenemos Mapocho en una cuenca nivo-pluvial, ¿cierto? Donde el aporte de la nieve es principal. A futuro esto podría cambiar. Y están viendo cuándo va a cambiar, cuándo va a pasar de una cuenca principalmente nivo-pluvial a una cuenca pluvial, digamos. Esos son modelos meteorológicos así largo plazo. Claro. Sí. Pensando en el tema de los suelos, por un lado el tema de la humedad y de otro el tema de la caracterización de los suelos, los satélites de banda P y banda L podrían ser extremadamente interesantes. El de banda L, que es el satélite argentino, ustedes no han tenido ningún contacto con ellos. No. Porque ellos tienen 2 satélites que podrían ser muy interesantes y ellos están abiertos a cooperación. O sea, tú puedes entrar al sitio de la CONAE directamente y pedir acceso a datos, y si los tienes, normalmente te los pasan, digamos.
No, estamos hablando que estén encima de algún territorio particular, pero en general no habría problema. Y ahí puede haber cosas muy interesantes porque la banda L te da buenas indicaciones de la humedad del suelo. Y el otro satélite que acaba de ser lanzado el 29 de abril es el Biomass, que va a ser público, datos públicos también, ese es en banda P. El único problema que tiene, claro, el otro día Lucho Morales nos dijo que había un desastre con respecto a ese satélite. Bueno, Ariel. ¿Ariel lo dijo? Ariel. Ya, bueno. La cosa es que el tema fundamental es que ese satélite, el instrumento de radar fue construido por una empresa norteamericana que trabaja en defensa y la frecuencia en la que trabaja molesta a los radares militares norteamericanos. El resultado es que no va a poder prender el sensor sobre Estados Unidos o sobre Europa. Sobre todo América Central. Y América Central, a que a nosotros más nos preocuparía. Todo occidental. Pero eso básicamente por la antena de los Yankees en Florida, digamos. Pero para nosotros va a andar bien. O sea, al final no lanzamos un satélite porque lo veamos nosotros, digamos, y los asiáticos, y los africanos, pero no los norteamericanos y los europeos que lo financiaron, digamos. No sé qué va a pasar con eso. Pero dentro de poco deberíamos tener datos de los satélites en banda P, que fueron pensados básicamente para el cálculo de biomasa, pero ciertamente la banda y la penetración que tiene podría ser tremendamente importante para también estos análisis de suelo que podrían afinarse con datos satelitales. Sí, a mí me parece interesante, sobre todo pensando en un trabajo que aquí me dijeron que habían presentado antes, que es un trabajo de Daniel Núñez, donde compara diferentes productos globales de humedad de suelo respecto a datos locales, y que sería interesante ver también otros productos, no solo estos productos globales, sino que también incorporar qué pasa con la humedad del suelo en base a más productos. Mientras más información, uno puede determinar mejor la incerteza y trabajar también mejor con eso. Ahora, hay uno de los fenómenos que pasó en el mundo con la disponibilidad celular y que hoy día hay imágenes de todo, de lo que tú quieras y no quieras mostrar también, digamos. Absolutamente. Ahora, con el tema de los drones, podría estar empezando a pasar lo mismo. La única diferencia está, o sea, hay drones particulares de un montón de gente que captura imágenes después de las inundaciones, justo antes de las inundaciones o lo que sea, digamos, que también podría ser visto. Ustedes de alguna manera han mirado qué disponibilidad hay, porque por ejemplo el otro día hablábamos, hace tiempo atrás hablábamos con Pablo Recolea, y aparentemente hay algunos sitios de gente que está empezando a compartir imágenes de drones que podrían ser tremendamente útiles, tal vez lograr generar una plataforma en la cual la gente que quiera contribuir pudiera eventualmente contribuir y después entonces homogeneizar todo eso y tratar de usarlo, porque ahí puede llegar a precisiones mucho más finas y a lo mejor cercanas a los eventos. Yo lo que he visto respecto a ¿Trabajado eso? No hemos trabajado nada respecto a eso porque al final las manos son pocas. Sí, claro. Pero sí vi algo muy similar. El año pasado yo presenté esto mismo en EU 2024 y allá habían trabajos donde trabajaba, no lo hacían con drones, lo hacían con celulares. ¿Ya? Pero trataban de buscar indicadores, por ejemplo, de inundaciones en base a decirle a una comunidad, saque fotos acá y en base a esas fotos la cantidad de pozas que se podían relacionar con la proximidad o no de un evento de inundación. Sí. Es un poco como el tema de ciencia ciudadana que hacen los mexicanos, Jaime, con el tema del sargazo. Bueno, de hecho hay un proyecto una vez que tenía Zaire, tenían un proyecto de ciencia ciudadana para analizar una cuenca cerca de Rancagua. Sí, la cuenca del Rapel. Sí. Ahí hacían ciencia ciudadana. ¿Han visto algo de eso, Gabriela? ¿Has visto algo de eso? Y en el fondo son métodos de inteligencia artificial.
Sí, he visto lo que ocupan harto como en Ciencia Ciudadana, que en el fondo ponen a disposición que la gente pueda recolectar los datos. Es bien interesante y yo creo que es la forma hoy día de recopilar datos de alguna manera. Hay que hacerlo que sea atractivo para el observador en ese caso, pero es bien desafiante el tema porque requiere como harta innovación y mostrar algún producto que le convenga también al que va a colaborar. Pero en los land cover podría salir mucho. Sí. Sí, no, es una pregunta también que va de la mano de esto de la participación con la comunidad en realidad y con el último punto de la última diapositiva, en el cual postulabas que era importante hacer que todas estas disciplinas científicas puedan analizar una perspectiva más interdisciplinaria. Y me preguntaba si, desconozco si existen comunidades indígenas en la cuenca que estabas analizando al final, que era de la Araucanía y Ñuble, pero si existía un proceso también como de bajarle esta información tan científica y técnica en realidad a las comunidades aledañas del sector para hacerles saber los resultados, y también existe porque va de la mano de otro tipo de ciencias, ¿no? De ciencias sociales y qué sé yo, pero que igual podría ser interesante. Sí, bueno, el año 2023, nosotros trabajamos con la comunidad de la cuenca de Trancura, que hay diferentes, bueno, trabajamos con la municipalidad para presentar estos resultados, principalmente los que tienen asociados con, o sea, yo presenté los que estaban asociados con el cambio de uso de suelo, porque ahí también lo que se hizo fue un trabajo de proyectar cambio de uso de suelo futuro, en base al mismo modelo que había aplicado yo, pero en este caso hacia el futuro, y presentamos los resultados de la comunidad y se trató de no solo de hablar con los entes técnicos de la municipalidad, sino que también fue una charla abierta donde tratamos de comunicar a diferentes comunidades. Ahí hay diferentes comunidades indígenas, como tú dices, y que han ido trabajando con nosotros también, porque las comunidades indígenas son las que nos permiten muchas veces poder llegar a ciertos territorios que son de difícil acceso y que también en algunos casos nos han permitido cuidar los instrumentos los cuales instalamos en esos lugares, estaciones meteorológicas, estaciones de humedad de suelo. Entonces, bueno, tratamos de mostrar los resultados. La bajada es difícil, es un gran desafío, pero fueron bastante receptivos y yo creo que fue una buena instancia y que hemos tratado de replicar. No todos los territorios son iguales. Eso también hay que considerar que allá en Trancura la gente respondió, estaba en una sala llena de personas, tanto de entes técnicos municipales como de representantes de comunidades, vinieron loncos, ¿no? Y machis también, entonces fue una comunidad muy receptiva. En otros lugares puede ser diferente. Por eso también es lo importante de trabajar con diferentes disciplinas, ¿cierto? No solo desde el punto de vista técnico, sino también cómo comunicamos la ciencia. Tú mencionaste en particular un sistema de alerta temprana. Sí. ¿En qué van en eso? O sea, decía que el proyecto que presentaron para que se financiaba. Sí. Lo primero es que se realizó un sistema de alerta, se hizo con un piloto en base al trabajo y tesis de un alumno que trabaja en el observatorio, en el cual está solo al nivel de una cuenca dentro de la región de la Araucanía, en donde se trabajó también con la Dirección General de Agua en establecer umbrales en los cuales ellos se basan para decir una alerta en un territorio. O sea, a ese nivel de oficial, digamos. Sí. La Dirección General de Agua lo emita el alerta. Sí. Lo que se está haciendo es que nosotros tengamos un pronóstico de pocas horas, de un día o dos, en donde digamos aquí hay altas probabilidades de que surja una alerta y que ellos lo puedan usar para generar o no las alertas respectivas.
Eso es lo que se está haciendo y se está trabajando para que esto sea a nivel regional. Ese es el proyecto que se postuló, porque ha funcionado bien a escala de una cuenca. O sea, no se ha aplicado, pero en términos teóricos funciona bien a escala de una cuenca, tiene buenos resultados. Ese trabajo fue presentado ahora en DU del 2025. ¿Qué porcentaje de acierto tiene más o menos? Era en cuanto a las estadísticas que se manejan en hidrología, que son, por ejemplo, el King-Gupta coeficiente de eficiencia, y el Natch está al orden del 0,75, sí, sobre el 0,7. El 5%. Sí, básicamente. Claro, Sí, sí. Bueno, porque ese es el problema de la alerta temprana, es cuanto el lobo, digamos. Sí. Efectivamente, se le cuenta que hay inundaciones y por un 10% de las veces, nada, y hay una alta incertidumbre también, porque nosotros se aplica en base a la probabilidad no solo del evento en sí hidrológico, sino que la probabilidad del evento meteorológico, que es el dato de entrada que se usa. Pero lo que se trata de hacer es que se ocupen diferentes modelos de pronóstico. Entonces ahí igual tiene una banda de incertidumbre en la cual no puede operar. Sí. Es un buen trabajo, ojalá que lo pueda llegar a presentar alguna vez. No, es interesante eso. Sí. Interesante. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la oferta del tema del uso del equipamiento está amplia, o sea, dentro de unos meses más vamos a, no te digo exactamente qué va a ser en un mes más, pero un par de meses más, 2 o 8 meses más deberíamos estar anunciando las políticas de uso y seguramente va a haber espacio para proyectos de este tipo. Súper interesante. Gracias. Sí.